Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Good afternoon and good evening, and maybe for some Buenas people tardes, buenas online, noches y para algunas morning. personas en línea, We're buenos really días. glad to have you Estamos here. muy I contentos de am tenerlos going to aquí. help Voy a ayudar introduce a hacer las our. presentaciones. Thank you. Great to hear everyone. I'm going to set up the next session. Voy a dar por iniciada la siguiente sesión. Solamente quiero decir, quiero presentarme y porque es importante estar aquí. Soy Piers Bocock y estoy encantado de ser el vicepresidente de la práctica internacional de Bixel. Saben algunos qué es Bixel y algunos de ustedes pueden decir, ¿qué es Bixel? Bueno, una cosa que somos hoy somos un patrocinador diamante para este evento. Y yo quiero decir que quiero agradecer a Catherine y a Jay y a Greg y a la junta directiva de SID por organizar este evento tan maravilloso. Más de 1,000 personas aquí y más de 1,000 personas en línea. La energía es maravillosa. El año pasado estábamos saliendo como de la cueva y estábamos pestañeando y quitándonos de encima el COVID. Ya regresamos, así que gracias, CID. Y bueno, en mi caso es una oportunidad para ver muchas caras familiares. Algunas, voy a hablar por mí mismo, tienen un poquito más de arrugas y menos pelo. A otros tienen nuevos patrones. La última vez que estuve aquí, yo tenía una pequeña compañía y ahora estoy emocionado de trabajar con Bixel, que ha sido socio de agencias federales por más de 15 años, pero ha hecho una diferencia en la contribución al desarrollo internacional en los últimos 5 años. Y nuestro propósito total es ayudar a las organizaciones que están tratando de hacer una diferencia en el mundo para poder hacerlo más eficientemente, eficazmente y con la parte principal en mente, es cambiar para bien las vidas, las más vidas posibles que se pueden. Nosotros hacemos el desarrollo digital y en compromiso estratégico a través de administración, colaborar, adaptarnos y aprender. Y estoy muy emocionado estoy junto con todos ustedes el día de hoy participando aquí. Tengo un pensamiento antes de pasarle el micrófono a Jay. Yo soy alguien que ha trabajado en la administración por la mayoría del tiempo de mi carrera y a mí me gusta reflejar en el tema. Uno de mis hijos, tengo 4, la semana pasada estaba viendo el mercado laboral y me decía, a ver, dime tu carrera de trabajo, como si yo lo hubiera planeado. ¿Cómo terminas como vicepresidente en una firma de consultoría líder y global? Y yo, la verdad, no pretendía como que ya lo tenía todo entendido, pero además de aprender y reflexionar, me gustan los números, les voy a dar ciertos números. Tuve la buena fortuna de trabajar en 30 países, más de 20 años, con más de 10 de las organizaciones de desarrollo mundiales más importantes y tienen todas algo en común, que es que nosotros queremos hacer un cambio positivo en este mundo y de eso trata esta conferencia, de eso vamos a hablar, de qué forma hacerlo, yendo hacia adelante de nuevas maneras. Así que realmente espero ver el reto y entender el reto que Jane nos propone. ¿Qué nos podemos llevar de esta conferencia? ¿Cómo esto se ha convertido no solamente en una maravillosa oportunidad de ver a la gente con la que hemos trabajado o vamos a trabajar, sino a ver a la gente con la que hemos viajado, cómo hemos llorado, pero cómo lo sacamos de aquí y hacemos una diferencia a las personas que finalmente queremos impactar? Les voy a dejar que piensen en esto mientras le paso el micrófono a Jay Knott para que empiece con nuestra siguiente sesión. Muchas gracias.
All right, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el almuerzo? Good afternoon, everybody. How's the lunch? ¿Cómo les pareció el almuerzo? Buenas tardes. Did you enjoy the morning? ¿Disfrutaron la mañana? How many people have met ¿Cuántas their 5 new personas people han already? conocido a sus 5 personas? Se han presentado con sus 5 personas que tenían que hacer. Ay, muy bien. Ahora háganlo 10 personas. Esta es nuestra sesión plenaria. He participado en esta plenaria desde que comencé a trabajar en esta conferencia. Y aquí está la idea. Déjenme plantearla. El tema de esta conferencia que trata del cambio de poder hacer sus preguntas. Muévanse con cualquiera de los oradores y vamos a tratar de responder a tantas preguntas podamos. Mis 3 panelistas son Patty Cook, Adi Cook. No voy a... Adi Cook está trabajando y enfocándose en inteligencia artificial. Está encargada de los fondos ejecutivos también en el fondo climático. Emily Slaughter, a ver si la podemos ver en línea. Anna Marie Slaughter está en línea en algún lugar. Yo me puedo ver aquí. ¡Ay! Ahí ya la encontré. Hola, Anne Marie. Hola, Jay. Es la directora de New America, una experta en profundidad de todos los temas geopolíticos. Aquí tienen oradores que entienden el formato, lo que está sucediendo y de lo que vamos a estar hablando durante la siguiente hora. Después de esto, vamos con Adi Cook. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme el día de hoy. Sid, muchas gracias y todo el personal que nos está sirviendo todos los alimentos deliciosos el día de hoy. También de todo el personal de ID, también en todas las personas que hacen que esto se haga posible. Todo el mundo los aprecia en nuestros campos. Otra de las razones por las que estoy en este panel es una que tengo el honor que estar participando con 2 mujeres maravillosas aquí en un panel que es de puras mujeres y nuestro moderador es también maravilloso. Y bueno, yo creo hay muchos profesionales de relaciones públicas. Yo estuve en AmeriCorps Vista, para aquellos de ustedes que están ahí. Es muy interesante pensar en caminos en la dirección de tu carrera y cómo estás haciendo la inteligencia artificial en Google después de haber estado como voluntaria y estar en alojamiento público y en Vista. Y yo creo que inteligencia artificial es como innovación. Jay trató de cubrir geopolítica y el cambio climático. Obviamente nosotros sabemos es que hay responsabilidad, ética y muchas cuestiones más. Todas estas cuestiones hacen que IA sea un portafolio muy rico y que puedas profundizar mucho en esto. Y tomaría más de los 8 o 9 minutos que nos vamos a tardar, pero yo por lo cual entré a trabajar de Google, es nuestro negocio. Hay muchos como USAID. Por el lado de las empresas, nosotros tenemos la responsabilidad de los productos que trabajan para nuestros usuarios y que vamos a entregar estos productos en el mundo y podemos pensar en muchos ejemplos, la entrega de alimentos, emergencias críticas a las que hay que responder. La inteligencia artificial puede jugar un papel importante en la crisis que vemos, pero también viene con retos. Nosotros queremos asegurarnos que estamos jugando de una manera justa. Ciertamente, como lo expliqué anteriormente, yo no soy un experto en desarrollo internacional, aunque tengo
un poco de antecedentes. Yo estoy dependiendo de muchos expertos en Google, en todo Google, para que nos den su consejo de las solicitudes específicas y puedan presentarse en diferentes formas. Expertos de derechos humanos, no nada más en el personal, pero nosotros salimos de la empresa y buscamos expertos en lugares especiales para aplicaciones. ¿Y porque eso es lo que estamos pensando cuando entregamos un producto? El 2 de lenguaje. Se está hablando mucho. Yo he estado en inteligencia artificial los últimos 6 años. Hace muchos años empecé en otra rama y este año es el primer año del por qué reconocen, por qué tengo un trabajo. Necesitamos reglas. Se ha vuelto muy interesante, pero esto no cambia el abordaje que tenemos en Google. Durante los últimos 2 años tuve el placer de servir con los expertos legales y de derechos humanos, USRC. La experiencia del usuario es una parte importante de cómo entregamos la tecnología. En lo que resuena conmigo es una historia de mi experiencia acerca de cómo necesitamos tomar la experiencia del usuario en cuenta. Cuando yo era una voluntaria muy joven, hace como 15 años, uno de los proyectos que te dan cuando estás en la comunidad es una estufa limpia o verde. Es como entregárselas a las mujeres en tu comunidad, y eso es lo que hice. Mi manual de cómo presentarlo, que era la estufa ecológica, ¿no? En El Salvador y en muchos lugares en toda Latinoamérica y en muchos otros países, las enfermedades respiratorias son un problema muy fuerte de todos los humos que están inhalando, y puede ser, el humo puede dañar a tu salud. Entonces, esta estufa ecológica era otra opción para poder cocinar de una manera más saludable. Obviamente, no entró en mi comunidad. Yo pensé que era muy interesante y me moví a otros problemas trabajando con el Departamento de Salud y con la escuela. Años después, yo leí un estudio de un NGO acerca de las estufas limpias e identifiqué un problema muy grande cuando estaban desarrollando las estufas. No consultaron con suficientes mujeres que las iban a usar, y lo que encontraron después de la experiencia del usuario y de las encuestas y entrevistas con las mujeres, que no hacían nada. Yo sé que yo no fui la única voluntaria de Cuerpos de Paz y utilizo esto como un ejemplo porque este es un ejemplo de que uno puede llevar esto a un ejemplo más técnico, y por ello tenemos que asegurarnos que cuando desarrollamos productos, el uso de la inteligencia artificial o no, asegurarnos que el usuario final, la persona afectada, la persona para la cual se va a beneficiar de una tecnología, sea parte del proceso, que se le consulte, que comprenda cómo la entrega de dichos servicios tendrá un impacto en sus vidas, y debería ser una conversación de doble vía, de ida y vuelta. Cuando hablamos sobre la revisión de productos en Google, no solo es en el inicio, deberían realizarse durante el ciclo de vida de un producto, y es un aspecto que debemos considerar muy importante. Habiendo dicho esto, me voy a detener aquí y espero recibir preguntas y los comentarios de los panelistas. Otra pregunta. Se habló sobre las personas, cómo se ven impactadas por la inteligencia artificial. Hay temores sobre la inteligencia artificial. Si los algoritmos van a tomar el control y su identidad seguirá siendo la misma. Y esto es para las personas sentadas aquí en esta ciudad. Si pensamos en aquellos lugares donde realizamos desarrollo internacional, aquellas personas que están menos empoderadas, ¿cómo asegurarnos entonces que la inteligencia artificial sea una herramienta, que sea algo que las personas utilicen y que no sea
algo que te ocurre o que te pasa a ti? Qué buena pregunta. Pienso yo que la inteligencia artificial actualmente nos asusta porque vemos que la están utilizando de nuevas formas. Por ejemplo, los chatbots. Tienes una capacidad de interactuar con inteligencia artificial que es nueva, pero ya han estado interactuado con esto durante muchos años. Si hacen búsquedas en Google, está basado en la inteligencia artificial, sus resultados pueden ser distintos al de otros, porque aprender cómo quieres que te brinde la información, si utilizas mapas. Esto también está basado en inteligencia artificial y estos solo son ejemplos de cómo hemos utilizado la tecnología subyacente y los hemos colocado en una interfaz para brindar un servicio específico. Una manera para garantizar que no se use de manera perjudicial, BART, que es nuestra versión del chat GPT, tiene filtros específicos para filtrar cualquier entrega de información o contenido que cuente con seguridad para los niños, contenido terrorista y una serie de filtros que hemos colocado a este producto para asegurarnos que protege, para que el usuario tenga una buena experiencia. Cualquier tecnología puede ser utilizada equivocadamente, así como puede ser un martillo. Así que depende del ser humano que ponga las salvaguardas alrededor de la tecnología y es por ello que nosotros hemos apoyado no solo medidas de autorregulación, sino también estamos muy comprometidos en el tema normativo. Muchísimas gracias, Jay, y muchísimas gracias a la Sociedad de Desarrollo Internacional, SID, por haberme invitado a participar. Siento que soy parte de su comunidad, de esta comunidad. He estado comprometida en el desarrollo internacional durante toda mi trayectoria internacional. Como el orador anterior, he tenido el placer y el honor de vivir y trabajar en muchos países en vías de desarrollo y me he estado enfocado en acción climática y cambio climático durante estos últimos 15 años en un contexto muy amplio del desarrollo internacional. Y permítame decirle un par de cosas. En primer lugar, me interesa escuchar y responder a las preguntas de parte de Jay y del público. Algunos de los aspectos que deberíamos reflexionar y considero importante, y lo hemos visto recientemente en algunos artículos de prensa, es muy probable, según los científicos, que 1.5 incremento de la temperatura entre el 2023, es decir, este año y el 2027. Y si esto ocurre, que es muy probable, tenemos distintas entidades como la Agencia Internacional de Energía, que basada en las políticas actuales, y por supuesto, hay muchos aspectos en las políticas y por eso no estamos viendo otros casos, pero estamos viendo casos de incremento de 2.5, 2.8 grados centígrados. Sé que estamos en el mundo de Fahrenheit aquí, pero no crecí con el sistema Fahrenheit. Mi sistema de referencias es grados Celsius, lo lamento. Sabemos, a partir de lo que dicen los científicos, yo he estudiado un poco de ciencias y entiendo mucho estas preocupaciones de que cada vez más hay preocupación sobre el punto de quiebre irreversible, incluyendo las capas de hielo. Y esto tendría un enorme impacto, no solo en cuanto al incremento del nivel del mar. Es importante que comprendamos, y nuevamente los científicos han realizado mucha investigación al respecto. Nosotros, los seres humanos, no hemos vivido en un mundo antes con esta concentración de emisiones de efecto invernadero. Sí ha pasado,
pero los seres humanos, como nosotros no hemos vivido con estos niveles tan elevados y esto es un territorio desconocido para todos nosotros y nuevamente no se trata únicamente del incremento del nivel del mar, es todo el sistema climático y todo el impacto que esto puede tener. No es necesario ir más allá o muy lejos. Sé que muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, entienden que esto no es un fenómeno que está ubicado solo en algunas partes del planeta. Estamos viendo los impactos a nivel mundial, tanto aquí en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Si pensamos en el huracán Ian del año pasado, en el mes de septiembre, y su impacto que tuvo en la Florida, y pérdidas de 47.000 millones de dólares y tan solo el año pasado en los Estados Unidos tuvimos 18 desastres climáticos reportados. Estos se esperan que se incremente la intensidad de dichos desastres naturales, así como su frecuencia. Al mismo tiempo, el año pasado, posiblemente vieron en las noticias el caso de Pakistán, inundaciones terribles que afectaron 13 millones de personas y causó 1.500 muertes, incluyendo como 500 niños y los daños que ascendieron a 4.000 millones de dólares. Como verán, los últimos años, el mundo se ve impactado por múltiples crisis climática, epidemia del COVID o la pandemia del COVID y ahora la guerra en Ucrania. Y esto genera enormes retos. En cuanto a la pandemia del COVID-19, por primera vez vimos en décadas un aumento de la pobreza, más de 10 millones de personas, además de lo que ya teníamos el año pasado, que retornaron a la pobreza, que vivían con menos de $1.9 diarios. Y esta tasa de pobreza de 8% a aproximadamente 9% y más de 160 millones de personas que viven con menos de $5.5 diarios. Esto es una discusión del desarrollo internacional y la pérdida de ingresos aumentaron, se duplicaron comparado con los países más ricos. Lo que ha ocurrido con la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania, como sabemos, ha generado una serie de choques al precios de energía, carburante y fertilizantes. Y, por supuesto, esto ha tenido un impacto importantísimo sobre el costo de vida. Y hemos visto el año pasado en la región asiática, los precios de gas natural incrementó, se duplicó el precio promedio y vimos un impacto significativo en Pakistán y Bangladesh porque la entrega de gas pasaron de la región hacia Europa y el gas es la principal fuente de generación eléctrica para dichos países. Y nuevamente, otro dato importante en cuanto a los países en desarrollo, la importación de energía es 2 a 4% del PBI de los países, pero en los países en vías de desarrollo esto puede ir por encima del 25%. Entonces, cuando vemos estos incrementos en el costo de la energía, por supuesto, tienen una carga desproporcionada sobre estos países en vías de desarrollo. Esto ha incrementado la inflación en Estados Unidos y otros países. La tasa de inflación y los bancos centrales han tenido que aumentar las tasas de interés. ¿Y qué ocurre cuando estas aumentan? Esta carga o los países incrementan. Y tenemos muchos países donde la situación actualmente en los países en vías de desarrollo es muy difícil. Además, ha habido una depreciación monetaria ya que el dólar se ha depreciado y por ende
incluso poniendo mayor carga en la carga fiscal de los países. No solo pagan más tasas de interés, tienen que pagar más en moneda local. ¿Y por qué esto es importante desde el punto de vista climático? Pues bien, porque sabemos que cuando las tasas de interés están por encima del 2%, el costo promedio de generar energía se incrementa para proyectos verdes versus los proyectos de combustibles fósiles. Esta es la realidad de las cosas. Todo esto, en conclusión, para decirles que realmente es necesario continuar a impulsar más acción, mayor inversión, más desarrollo en temas climáticos, en tanto los países de desarrollo, pero sobre todo en los de en vías de desarrollo. En Estados Unidos se ha hecho una llamada para que se haga inversiones significativas y en otros continentes también es el caso. No vemos un nivel equivalente de esfuerzos de inversión en países en vías de desarrollo y no vamos a solucionar la crisis climática sin estos países. Hay que entender, es aquí donde vive la mayor parte de la población mundial, donde las demandas energéticas son superiores y donde el PBI mundial se ubica. Entonces, si en países como Europa, Estados Unidos, Japón y otros, pero lo importante, tenemos que incrementar el apoyo a los países en vías de desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mafalda. Parte de lo que comentas es que, por supuesto, tenemos aquellos que son más responsables por el cambio climático y aquellos que sufren más del cambio climático son dos grupos muy distintos. Y una de las cosas sobre el financiamiento climático, por supuesto tenemos el tema monetario, muchos sufren de esto y están pidiendo apoyo económico porque tenemos el embajador de Mozambique y el de Vanuatu, países que sufren seriamente debido al cambio climático y con los fondos que ya están disponibles, millones de dólares, tenemos esta perspectiva de que dicho dinero está llegando lentamente y de a pocos y no necesariamente cumplen con las necesidades. Cuando hablamos del riesgo, el riesgo de que ya estamos viendo cambio climático va a tener daños catastróficos. Cuando hablamos del riesgo, la pregunta es que si el dinero que ya está disponible debería ser enviado rápidamente debido al riesgo que ya sabemos que existe versus el riesgo de pérdidas potenciales, mayores pérdidas potenciales, pues hay distintos temas. Todos los países en vías de desarrollo no toma mucho, simplemente hay que ver cuánto se invierte en países en desarrollo y en países desarrollados. Quantum es una cosa y es cierto que los países en vías de desarrollo hubo este compromiso que se hizo durante la COP que se realizó en Copenhague para brindar 100.000 millones de apoyo anualmente para incrementar la inversión en países en desarrollo y todos han reconocido que la comunidad internacional no ha podido honrar dicho compromiso y las negociaciones siguen en curso. Y a menudo se menciona esto. Incluso los países en desarrollo se requiere hacer mucho más. Y debemos entender que los países en vías de desarrollo, debido a lo que ha ocurrido a causa de la pandemia, lo que han sentido una falta de solidaridad dentro del contexto de la pandemia, así como la guerra en Ucrania, que esos países también se han visto afectados
y tienen que movilizar apoyo para los esfuerzos por la guerra, pero en tiempos de paz no hay un equivalente o una respuesta equivalente en cuanto a la movilización de apoyo para este tipo de inversión en países en vías de desarrollo. Esto es algo sobre el cual tenemos que reflexionar. Acceso, a ver, los países y están hablando mucho sobre esto. Son mecanismos de lo que se llama la fragmentación, muchas iniciativas, instituciones y países receptores tienen que saber cómo manejar todo esto para maximizar y descubrir cuáles existen, que ya por sí es un panorama muy amplio, y poder maximizar el acceso a todos estos recursos con distintos procedimientos, requisitos. Así que el acceso es un tema importante. Me parece que se requiere más en cuanto a que las instituciones puedan generar alianzas, utilizar conocimientos en común y tener las ventajas comparativas de las iniciativas de distintas instituciones y apoyo que sean más importantes con su propio proyectos específicos. Ahora, la tarea por delante no es una tarea que eso tiene que ver con la inversión. Se trata de apoyar a los países, cambiar sus marcos normativos, que sean facilitadores de la transición y de la inversión. Y esto va a requerir un compromiso político sostenido, porque muchos de estos cambios en políticas y normativas no son necesariamente los más populares. Y por ende, hay que tratar de mantener una asociación sólida con los países, tanto a nivel de inversión y financiamiento y al mismo tiempo a nivel político y de toma de decisiones. Muchas gracias. Cuando Jay me pidió que hiciera esto, dije que sí, hemos trabajado por muchos años juntos. Estoy muy emocionada de estar aquí en esta conferencia. Primero vine, creo que en el 2009 o 2010, porque cuando era directora de política estatal y después el departamento estaba peleando para hacer el USAID un departamento separado. Entonces, después regresé de 2 años ahí, más como una persona de desarrolladora, me gustó más la parte del apoyo y también una persona enfocada en seguridad nacional. Yo creo que esta ha sido mi comunidad de aprendizaje. Y también ahora como directora estoy en un departamento y gabinete separado como directora de New America. Esto podríamos haberlo hecho hace 10 años y parecía algo extraño, pero ahora suena algo muy normal. Yo quiero irme más atrás y hablar más en general del panorama de trabajo, el pensar en las cuestiones que quiero pensar en la administración de Biden y la estrategia de seguridad nacional que el año pasado se dio a conocer en el pasado octubre. Era un documento que empezaba con una definición de un conocimiento vital de la seguridad nacional y pues las amenazas más serias y hablar de la competencia y el conflicto con China y Rusia, Irán y Corea del Norte. El
tipo de abordaje estándar geopolítico que se ve el mundo en términos de otros poderes grandes e importantes como Estados Unidos, y ve a los Estados Unidos en términos de configuración, en la configuración de las potencias, y después hablar de los retos transnacionales o globales. Dicen, los retos transnacionales han cambiado el clima, cambio del clima, recursos de energía, terrorismo y la inflación. Estas son las cuestiones que enlistadas, pues podemos agregar más. Pero aquí están los antecedentes históricos. Estos retos transnacionales dicen que son amenazas existenciales, son iguales en la importancia y el peligro en la ubicación geopolítica, porque los Estados Unidos diciendo que estas cuestiones que afectan a todos nosotros, como se dijo anteriormente, somos todos nosotros. No te puedes salir de las enfermedades infecciosas o el cambio climático, todo es importante, o China, en Rusia, también es importante. No estamos ni siquiera remotamente cercana para implementar las soluciones. Obviamente, el presupuesto para estos departamentos de desarrollo internacional, pueden ver que todo el gasto doméstico se está gastando en seguridad. Y bueno, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? El CDC es HSC y también todas las agencias domésticas como agricultura, por ejemplo, todas si se conjuntan ni siquiera te puedes acercar al presupuesto de defensa nacional. Estas amenazas son tan importantes como las amenazas de Rusia o de China. Y si entendieras esto, estarías gastando el dinero de manera diferente y también el tiempo invertido para solucionar estas cuestiones. Y yo admiro mucho a muchas de las personas de la organización Biden, así como a mis colegas de la administración de Obama, pero yo también sé lo que es estar en el Consejo de Seguridad Nacional o en los departamentos que están allá arriba, pero yo estoy en lo cierto que el equipo de seguridad nacional obviamente se gasta más tiempo en las amenazas internacionales. 65% de la guerra, por ejemplo, en la guerra en Ucrania y en otra división de China y demás, que se sobreponen, pero se gastan menor tiempo en cuestiones que ellos creen que no son tan importantes, como el cambio climático. Pero históricamente, con la idea de que por lo menos en teoría, aunque hay una brecha muy grande, los Estados Unidos se está moviendo hacia donde tiene que estar, que es reconocer quién va a ganar el término de las siguientes elecciones, y después esto se vuelve contraproductivo al resolver estas cuestiones y es irrelevante si el clima ya no se puede evitar, ¿verdad? Por el clima. Pero la gente van a sobrevivir, pero no de manera que nosotros conocíamos antes. Me gustaría agregar la inteligencia artificial como una de amenaza y también como una oportunidad global. Yo estoy de acuerdo con la gente, con los otros panelistas. Estamos más a riesgo de la inteligencia artificial porque todo mundo puede tener acceso a esta tecnología. Con esto en mente, déjenme relacionar este punto con las geopolíticas o la configuración de diferente nivel del poder. La administración de Biden ha estado llevando como a India y lo ve como la comunidad democracia en contra de las autocracias. El Quad en la India más invasivo, y después todas las cuestiones de la pandemia, y después la guerra en Ucrania. India está comprando todo el petróleo de India, de Rusia. ¿Y por qué? Porque ellos necesitan darle esto a su gente, la energía que necesita, y la mayoría de la energía se estaba
saliendo por otros lados. Así que siendo el ministro de Relaciones Exteriores, por supuesto vamos a hacer esto, es en nuestro interés. Y después dijo, nosotros nos vemos a nosotros mismos como una gran potencia en un mundo multialineado. Y esto es sumamente importante porque todos estos países que los Estados Unidos espera que se alinee con nosotros, la India, Brasil, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, México, todos estos son países que han tomado su propia posición frente a la guerra de Ucrania. ¿Y por qué? Por estas cuestiones globales que son cuestiones de desarrollo, porque no se van a hacer este cambio de transiciones de energía y capacidad y transferencia de conocimiento en todo tipo de caminos. Solo se van a llevar a cabo así. Estas cuestiones son más importantes para los pueblos de la mayoría general en el mundo. Entonces, y eso va más allá que la agenda geopolítica tradicional. Aquí estamos, en este punto estamos parados en el mundo y se da para mucha turbulencia y la falta de sanidad en muchas de las organizaciones que afectan multilateralismo, dando consejo al secretario general, dándole un informe. Habla acerca de las personas en el planeta centrándose en el política y cómo llegar a ser hay una gran brecha entre estas recomendaciones y el hecho de que los Estados Unidos y Europa ni siquiera quieren considerar alguna opinión que no sea estadounidense o europea en estas organizaciones económicas del mundo. Yo quisiera concluir diciendo, estamos en una crisis, en una policrisis este año y en la siguiente, una crisis política. En las metas de desarrollo sostenible, vamos a estar viendo que vamos hacia atrás en muchos casos. Si es una institución global que representa la mayoría de los pueblos del mundo y se ve afectada, tiene que aumentar su compromiso y dar más tiempo para el reemplazo de instituciones regionales o clubs, la expansión de la G20 a G30 y todos los grupos Gs. Esto no es una forma feliz de hacerlo, pero una vez más, el siguiente año para futuro, hay una agenda positiva que dice que el mundo ve cómo está el sistema de gobernanza mundial tan roto y las amenazas geopolíticas y la terrible guerra en Ucrania y 100 conflictos de la ICRC ha enlistado a que nos tenemos que asimilar. Y son más de 100 conflictos que no se les están dando atención, tanto como la guerra en Ucrania, por ejemplo, una posibilidad en donde el mundo dice, la crisis ahora es tan grave como la que atravesamos en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y tenemos que hacer algo al respecto. Este es el escenario positivo en el que se llega. Si esto sucede o no, nosotros, todos en conjunto, somos los que vamos a solucionar los problemas globales. Tenemos que dejar de hacer la división entre diplomacia y desarrollo, porque necesitas la diplomacia en todas estas cuestiones, pero por Dios, se necesita la pieza de desarrollo, porque estos problemas se van a resolver a nivel de condado, de ciudad, y entonces se sube a nivel internacional y global. Necesitamos construir esta infraestructura que va desde el mayoral o hacia los gobiernos nacionales, a autoridades gubernamentales, pero necesitamos desarrollar infraestructura que requiere ESs que son que son igual de buenas que las ONG, y no vamos a resolver estos problemas globales sin traer al sector privado con el público. Así que es un momento increíble estar en este campo.
que en tradición son cuestiones de desarrollo y no son globales y son existenciales. Y se requiere la misma atención y tiempo y dinero como los Estados Unidos peleando a la guerra en Ucrania o cualquier otra en Ucrania o cualquier otra cuestión geopolítica. No sé si hubiera puesto a alguien mejor en gobernanza global comparado con las cuestiones globales. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tú, Anne-Marie, tenías una teoría acerca de esto, así que en el 2004 tú escribiste El orden de un nuevo mundo o un nuevo orden del mundo. En teoría, tú decías que podíamos abordar los problemas a través de una red de trabajo de líderes, tecnócratas, abajo del liderazgo político y desarrollar en redes de trabajo transnacionales e internacionales y colaborar todos y así realizar y resolver los problemas. Aquí estamos en 2023 y todo esto se hizo bolas. Todo se hizo bolas. Así que si tuvieras que revisar una edición del Orden de un Nuevo Mundo, ¿cambiarías algo nuevo? ¿Pondrías algo nuevo? No cambiaría. Si no cambiara nada, hablaría muy mal de mí, porque imagínate, décadas aprendiendo esto, por supuesto, cambiaría algo. Pero yo seguiría manteniendo la tesis que la razón que yo decía que estas redes de trabajo de los oficiales internacionales es que llevan el cambio del cambio nacional, los ministros del medio ambiente, de los ministros legales y los jueces y los banqueros y los reguladores de finanzas. Desde entonces, estas redes de trabajo y las regulaciones financieras, los ministros de finanzas, todos se han conjuntado bajo algo llamado la Junta Directiva Financiera Global. Y esto se lleva a cabo para bueno, yo haría un par de cambios. El principal sería decir, lo que yo estaba describiendo era mucho más en cuanto a desarrollo en Europa y en los Estados Unidos. El EU es una institución hecha de estas redes de trabajo y la EU sí tiene éxito en llevar los compromisos entre 30 naciones. Esto es extraordinario y va más adelante en cuanto a muchas cuestiones. Y esto era mejor en los Estados Unidos que en cualquier otro lugar, que no sería muy justo porque Brexit no se concluyó. En particular, la Unión Africana se está moviendo cada vez más así en la dirección de unas redes de trabajo efectivas de gobierno. Y esto necesitamos seguir construyendo. Yo diría, si yo estuviera asesorando a los ingleses, se tienen que se tienen que enfocar más en la salud general o en todas las ciudades que los conforman. No puedes conectar a estos, no puedes hacerlo si no conectas a estos ministros con la organización internacional, con el Banco Mundial, que nos tomó décadas. Necesitas ir construyendo en forma de conectar e integrar entre los oficiales internacionales y sus contrapartes. Los secretarios generales necesitan más de esto. Y finalmente, una vez más, a todos los actores. Yo ahora diría que esta es la pieza del rompecabezas. Es mucho más amplio y necesitas tener metas muy claras, USGDs. En USGDs yo los desglosaría. Estas son misiones y las desglosas en metas o objetivos y los asignas a diferentes hubs, tanto nacionales como internacional, así como
locales, así como otros actores globales. Pero es mejor que nada. Y yo creo que hay una urgencia que haría el trabajo mucho mejor a nivel mundial. Para concluir, las preguntas de seguimiento, si quieren acercarse a los micrófonos para hacer las preguntas. Las personas también pueden mandar sus preguntas a través del chat y también podemos tomar preguntas de parte del público. A ver, ¿me escuchan? Pues sí, tengo 3 preguntas de parte del público virtual. La primera pregunta es, Rebecca Genotti pregunta lo siguiente: me gustaría saber el punto de vista de cada uno de los panelistas, si observan alguna oportunidad del cambio de poder para las comunidades vulnerables. Es decir, no solo cómo los cambios de poder puede afectar a las comunidades, sino dentro del desarrollo internacional. ¿Cómo veríamos este cambio de poder? Bueno, vamos a comenzar primero con Mafalda. Bueno, ciertamente es importante poder traer la voz de las comunidades locales a distintos niveles de gobierno. Esto es algo que dentro del contexto del Fondo de Inversión para el Medio Ambiente hemos apoyado, es contar con representantes de comunidades locales, de comunidades indígenas, a nivel de la gobernanza en aquellos lugares donde se toman las decisiones para que ellos puedan aportar su experiencia y transmitir la voz a nivel local hasta los foros donde se toman decisiones a un nivel internacional. Ahora, esto tiene que llevarse a cabo en distintos niveles. Si trabajamos con los países para asegurarnos que brinden oportunidades a las comunidades locales para que se escuchen la voz de estas comunidades. Y nosotros también hemos ido apoyando esto, buscar formas en que permitir a las comunidades que tengan acceso a recursos tangibles. Para mí se trata de darles una voz, que puedan tomar la palabra en plataformas, foros, en locales, nacionales e incluso a nivel internacional. Lo vemos en la COP con el cambio climático, crear espacios para que se escuche cada vez más la voz de estos pueblos y tomarlos en cuenta. Ahora, ¿cómo permite esto? Es a través de la voz de estas personas, pero también a través de brindarles recursos. Existen mecanismos ya que nos permite llegar a que aquellas comunidades o comunidades indígenas, las más vulnerables, que no han tenido acceso a cómo incrementar esto. Pues bien, es un problema muy difícil, duro, y tengo 2 maneras de abordarlo. Uno de ellos es pensar en el impacto de cualquier política en los grupos más vulnerables, como a través de las métricas. Es decir, cuando uno implementa métricas, estamos pensando si trabajamos con los más vulnerables, esto puede afectar a todos, o bien no puedes implementar políticas en la clase media, a no ser que se pueda mostrar cómo estas políticas también afectan a los más vulnerables, si no van a generar algo negativo. Es tener métricas, pero esto no es lo mismo que dar una voz local.
Jay mencionó en sus comentarios de apertura. Comencé como abogada internacional, he trabajado con muchos bufetes de abogados en Nicaragua, en el juicio contra minería de las costas, y teníamos un buen abogado, pero él tuvo que trabajar con un abogado francés, americano, británico, porque Nicaragua no contaba con la capacidad de realizar el trabajo necesario en la Corte Internacional de Justicia, y esto es muy difícil, cómo asociarse y permitir sin finalmente adoptar y causar daño a las personas que estás tratando de ayudar. Entonces hay un nivel micro que tienes que analizar, y a un nivel macro hay que implementar mecanismos que esencialmente nos dicen: si no están escuchando y midiendo el impacto de los más vulnerables, no vas a tener resultados y no van a tener apoyo para lograr los objetivos. Yo pienso que algo que Anne-Marie comentó es alinearse mundialmente, y la inteligencia artificial genera esto. Vemos en todo el mundo distintas posiciones en cuanto a la inteligencia artificial, cómo debe usarse. La vigilancia es algo que preocupa, cómo se utiliza la tecnología, y por ello recientemente se ha hecho un llamado de continuar con el trabajo que lanzó la OCDE hace varios años. Estados Unidos firmó los principios de inteligencia artificial en el 2018, que apoya las discusiones que se realizan en Europa, donde la ley para proteger los derechos fundamentales de las personas, con una evaluación de impactos. Y lo que sabemos de la privacidad, Europa es líder, y hemos visto discusiones tanto en América Latina y en Asia y en el Medio Este y África. ¿Cuál es la mejor manera de continuar el trabajo que está realizando Europa sobre esto, los principios de inteligencia artificial de la OCDE, y alinearnos a nivel mundial? No es para nada fácil. La verdad es que muchas regiones o algunas regiones tendrán normativa que tomen en cuenta algunas agencias, y otras no tendrán las mismas salvaguardas que hemos visto en algunas partes del mundo. Realmente depende de las instituciones pensar qué debemos hacer para hacer frente a estos problemas. He escuchado mucha discusión si se requiere una nueva comunidad multinacional que toma en cuenta todos los temas y desafíos del cambio climático y la sostenibilidad. Definitivamente hay preguntas que debemos considerar, y el rol de la inteligencia artificial, que es tanto un problema como una solución a este tema, y cualquier tema sobre los derechos humanos. Todos tenemos que analizarlos, pensarlos, y si vemos que la inteligencia artificial continúa a tener un rol importante en todas las tecnologías, tenemos el aspecto positivo, pero también, como Ana María señala, muchos retos también con la aplicación de la tecnología. Ahora voy a pasar aquí. Hola, buenas tardes. Me llamo Michael Weinrab, trabajo para Pixel, y esta pregunta es para Ms. Duarte. Dijo algo muy interesante cuando habló sobre progresar sobre temas sensibles al cambio climático. Globalmente no se trata de recursos y accesibilidad, sino de políticas. Y luego dijo algo muy interesante. Dijo: pero muchas de estas cosas no son populares, y yo me pregunto si nos podría comentar algo más al respecto, si hay un ámbito de política que les parece poco popular y que deberíamos abordar. Existen varios, y por supuesto uno es la reforma a los combustibles fósiles. Tenemos que ver millones y millones de dólares asignados a la combustible fósil,
Y sabemos que muchos de estos son regresivos, ya que favorecen más a aquellos que consumen más, que son los países más ricos. No obstante, también benefician a los más pobres y a los países de menor ingresos, no al mismo nivel que los países de mayores ingresos. Ellos también se benefician y, por supuesto, es difícil obtener apoyo a ciertos cambios. Nuevamente existen formas de hacer frente a ello y compensar a los grupos de menores ingresos, que de hecho la participación de ingresos que gastan estos artículos son bastante elevados. No son particularmente populares, a no ser que se realice de una forma que genere confianza a las personas y de los en esta transición que estamos hablando, y no puedo ver a la persona que formuló la pregunta desde acá, pero en esta transición de las cuales nos referimos, los temas de la transición justa, toda esta dimensión de quién sale a ganar o no, no estamos permitiendo a aquellos que son vulnerables y de los países que sufren la carga. En cuanto a la transición, estamos involucrados en países como Sudáfrica, Indonesia y en la India. Esta transición es una fuente de ingreso para miles y miles, millones de personas. Y a no ser que realmente implementemos programas y medidas y políticas que brinden la confianza a la comunidad, que no van a perder, que no van a perder sus medios de vida y que existen otras oportunidades, se van a oponer y no podemos esperar nada más de parte de ellos, porque se trata de medios de subsistencia, medios de vida para ellos. Son tan solo algunos ejemplos y hay muchísimos más. Y es por ello que no es suficiente de solo trabajar a nivel del financiamiento. Muchísimas gracias. Soy Colin Shrinko del Centro de Valores del Desarrollo Internacional y quisiera hacer una pregunta. ¿Podría alzar la voz? Quisiera formular una pregunta sobre inteligencia artificial. Como investigadora y experta en éticas, sabemos que cuando hablamos de computadoras, entra e ingresa basura y el aprendizaje de las máquinas, hay que tener acceso a datos. Y como investigadora que trabajaba en la India, en África y muchos otros países, los datos no hay suficientes, no son de buena calidad y hay personas vulnerables, a mujeres, no están incluidos en estos datos. ¿Cómo veremos que el Machine Learning pueda funcionar adecuadamente cuando los datos es muy débil? Y luego tenemos el tema de la ética en muchas industrias. Esto no existe en cuanto a respuestas humanitarias y el desarrollo internacional. Yo lo sé en estos espacios. Entonces, esta es una línea de referencia. Cuando se habló de la inteligencia artificial, deberíamos estar analizando este aspecto y yo creo que este es el momento de desarrollar capacidades para ampliar los datos, para que sean lo suficientemente robustas, para que puedan trabajar con el sur global. Las máquinas tienen que hacer un análisis ético correcto. Pues como experta en la ética, aprecian la tensión entre la privacidad y la capacidad de entrenar a sistemas de inteligencia artificial sobre conjuntos variados de datos. Y definitivamente, si regresamos a los comentarios anteriores, es un gran reto si consideramos que es lo que otros países podrían hacer con un conjunto muy variado de datos. Pues bien, no estoy segura que existe una oportunidad dentro del espacio de desarrollo internacional. ¿Cuáles son intencionales? ¿Cuáles son algunas pautas que podemos utilizar para específicamente aquellos que trabajan en el rubro para poder desplegarlos de una manera segura y que
depende. Estas no son preguntas sencillas. Definitivamente, personas como usted que tiene experiencia en el rubro de la ética y también logran entender que el impacto sobre el terreno es una gran oportunidad para comenzar una conversación. No pretendo tener respuesta y regresando a lo que comentó Anna Marie, para eso tenemos estas redes, el networking, todos tenemos que reunirnos. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los retos y cómo cerrar la brecha? Es la única manera de solucionar las cosas. Y en el área de tecnología tan específica como ayuda internacional y desarrollo internacional, tenemos alimentos, inundaciones, todo que afecta a las personas en el terreno, todos requieren de consideraciones específicas y solo ustedes lo pueden llevar a cabo, la comunidad más cercana a ellos. Y este es el punto que quisiéramos hacer o ligar a todos los políticos. Hay que estar muy cerca al impacto para entender y poder mitigarlo. Y un enfoque normativo de alto nivel nos ayuda a alinear como los principios de la OCDE que nos ha acercado un poco más con Estados Unidos y Europa y otros países que han firmado estos principios de inteligencia artificial. Hay que ir bajando y bajando de nivel hasta abordar el impacto de la tecnología exactamente donde vives y donde deseas aplicar. Catherine, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, pero hay muchas preguntas interesantes en línea para aquellos que puedan seguir participando en la plataforma. Es de Julia de la Cruz. ¿Cuál es la recomendación principal que ustedes tenían para avanzar el desarrollo, los resultados a nivel internacional de desarrollo en cuanto a finanzas? Anne-Marie empieza. Mi recomendación es cualquier mayoral de cualquier lugar pudiera asignar un representante de cuestiones internacionales. Garcides fue hay alguien en Nueva York que fuera alcalde y subalcaldesa. Yo crearía la infraestructura local específicamente para comprometerse con otros o participar a cualquier nivel en que ellos trabajan para dar solución a los problemas comunes que también son globales y por lo tanto locales. Una idea con John, cuando hubo un ataque en un lugar cerca de Nueva York, pero muchas de las ciudades internas que necesitaban hacer y cómo apoyarse. Necesitamos ayuda global en cuanto al cambio global. Pero bueno, energía, falta de energía, suficiente energía. Yo iba a resumir en la oficina del Mayor. ¿Cómo capacito a mi personal? Tenemos muchísimos problemas. Yo sé esta tecnología, la oficina de alcaldes, mi equipo de 40 que pudiera dar solución a estos problemas. Y en realidad no significa que necesariamente desarrollen un plan para un problema específico. Primero tienes que entender la tecnología, lo interesante acerca de los lenguajes, accesibilidad a los lenguajes, y eso nos da mucha esperanza para el futuro y también nos espanta. Hay una broma en la comunidad de ingeniería. El lenguaje de código no es PyTorch, Python, sino es el inglés, porque puedes codificar cualquier cosa por decir, si solamente dices, por favor, dame una caja que tiene jitomates y naranjas y demás. Esto lo puedes aplicar a cualquier ciudad, al problema de cómo puedo desarrollar un horario para recoger la basura, por ejemplo. ¿Cómo podemos anticipar las inundaciones y la infraestructura, los baches? ¿Cómo nos anticipamos para hacer monitoreo equitativo de los problemas de las colonias o los barrios? Es entender las herramientas, porque una vez que entiendes las herramientas, empiezas a entender los problemas. Y no es una de estas tecnologías que te puedas hacer a un lado y leer, sino que tienes que poner manos a la
poner todo en el campo y la práctica. Estamos motivando a todo mundo desde el nivel local hasta el nivel internacional para que entiendan y usen la tecnología y entiendan sus limitaciones. Yo no voy a sugerir algo, sino que cada de nosotros se vuelva el campeón del cambio climático, porque tenemos que empezar nosotros con los individuos, no son los consumidores, sino que también inversionistas y también votantes. Así que si nosotros abrazamos esta responsabilidad y ser los mejores campeones que se pueda, y convencer a los que están alrededor de nosotros, creo que podemos hacer un gran cambio. Vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial y utilizar todas las herramientas disponibles para el desarrollo internacional. Gracias a mis panelistas, fue una muy buena plática. Muchas gracias por sus preguntas tan interesantes. Así que en nombre de este panel, les deseo que tengan un buen resto del día. Gracias, Anne-Marie. Pensé que todos los que están aquí todavía quisieran escuchar otra de las preguntas que se hizo en línea. Nota. Esta pregunta se formó utilizando el GPT del chat de inteligencia artificial, considerando el impacto de la inteligencia artificial, cómo se puede hacer las iniciativas de desarrollo internacional para sostener el desarrollo de las comunidades a nivel local. Bueno, yo quiero concluir este almuerzo al presentar nuestra siguiente plática, Simon Brown, de Sightsavers, en futuros inclusivos y cambio generacional en discapacidad y empleo inclusivo. La gente con discapacidad en todo el mundo solamente es la mitad de posible que sean activos en el mercado laboral comparados con los que no tienen discapacidad, y aunque sean activos, el doble muy probablemente se quede sin empleo. La consecuencia de esto es 6 trillones el costo de la economía global, y esto no tiene sentido. ¿Por qué un sistema daría prioridad a mantener a la gente fuera de la fuerza laboral en vez de motivarlos a que entren a este? Necesitamos aprender a comenzar juntos e identificar soluciones juntos para que todos podamos resolver los problemas juntos. Hemos invertido mucho tiempo en entender cómo los mercados laborales funcionan o no funcionan relativo a la discapacidad, y llegamos a ciertas conclusiones. Lo que encontramos es que hay muchas compañías en todo el mundo que quieren realmente ser más inclusivas de gente con discapacidades en su lugar de trabajo. Muchos han intentado y han batallado y muy pocas veces piden ayuda. Y al mismo tiempo, la gente con discapacidad, por supuesto, aspiran al mismo tipo de carreras, el mismo tipo de trabajos que los demás, pero les falta la autoconfianza para lograrlo, y después empezamos a buscar las soluciones juntos. Trabajamos con compañías que han sido pioneras en África y el sur de Asia, Diageo y Safaricom y Coca-Cola, MTN y Unilever, por ejemplo, y Standard Chartered Bank, capacitando a miles de personal y gerentes en cientos de compañías para tener más confianza y sentirse más cómodos alrededor de las discapacidades. Al mismo tiempo, identificar y adaptar programas de capacitación para la gente con discapacidad para que puedan obtener las habilidades y tener un trabajo. Hemos tenido sociedades con Accenture y también otras plataformas como Cisco, Global IT y estas academias globales. Y hemos lanzado un piloto para innovar este alcance a través de recursos humanos y practicantes y Instituto Charter de Personal en Nigeria, desarrollando
una red de trabajo de discapacidad y intercambio de conocimiento entre empleados que ahora tienen acceso a la experiencia de organizaciones de personas con discapacidades y finalmente trabajando a través de los reguladores para tratar de motivar más inclusión, más que solamente castigar a la exclusión consciente. Realmente solo hemos rascado la superficie. Va a ser toda una generación de cambio, pero el retorno de nuestra inversión serán astronómicas. Gracias. Ahora tenemos otras sesiones en persona en el pasillo y tenemos refugiados y cambio climático y la sala de exhibiciones. Gracias.